¿Cómo están, queridos amigos de Hechos 17:11? Hoy estamos con el tercer video, donde estaremos tocando lo que es hoy un tema controversial, ¿sí? La famosa oración del pecador, ¿no? La famosa oración del pecador. Entonces, si quiere investigar un poquito más de todo esto, investigue sobre el decisionismo versus el evangelismo, ¿no? Yo quiero traerle un breve resumen. Quizá me tome 2 videos para explicar bien esto porque no quiero obviar ningún detalle. Entonces, preparémonos, póngase cómodo, agarre su Biblia y juzgue también usted este tema, ¿no? Bien, antes de poder hablar sobre la famosa oración del pecador, yo quiero dar una introducción y quiero dar un trasfondo histórico. Primero, nosotros sabemos que hoy día nuestra cultura, ¿sí? Nuestra cultura, yo le digo así, tiene una mentalidad de comida rápida, ¿no? Una mentalidad de comida rápida donde nosotros, la mayoría está buscando la vía fácil, ¿no? El ser humano tiene esa tendencia de buscar lo fácil. En un mundo comercial, en sus vidas personales, pues a menudo se están tratando de tomar atajos, ¿no? Atajos que obtengan resultados más rápidos. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando, cuando eh, esta mentalidad, ¿sí? De comida rápida se introduce en nuestras iglesias, se introduce en el mundo cristiano, se introduce en las personas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Entonces, ¿qué atajos está dispuesta a tomar el cristiano, la iglesia, para obtener una salvación más rápida, una salvación más fácil? En vez de ponerse a leer la Biblia, en vez de ponerse a estudiar, cumplir los mandatos que están ahí, eh, las personas están optando por una vía más fácil, ¿no? Eh, y, y a veces caemos en este juego, ¿no? De ore y pida a Jesús que venga a su corazón, ¿no? Haga una sencilla oración y usted ya es salvo. Ahora, yo sé que muchos tal vez hemos practicado esto, muchos hemos evangelizado, compartido el evangelio de esta manera, ¿sí? Pero la pregunta aquí ¿es bíblico realmente? Y yo sé que muchos se van a apoyar, por ejemplo, en Romanos 19, se van a apoyar en Apocalipsis 3:20, incluso hasta el versículo Juan 1:12, se van a apoyar en él, ¿sí? Ahora, yo quiero que entendamos algo, ¿no? Vamos a estudiar cada verso para ver si realmente la oración del pecador es bíblica. Ahora, antes de hacerlo, quiero dar un trasfondo histórico, como le dije a un comienzo, ¿ya? Quiero que usted pueda entender de dónde, cómo es que nació todo esto, ¿sí? Cómo es que realmente nació todo esto. Bueno, eh, la historia, ¿no? De la oración del pecador, por así decirlo. Ustedes saben que al comienzo del siglo XVIII, ¿ya? Si no lo sabían, lo están aprendiendo, los predicadores comenzaron a enfatizar la necesidad de arrepentimiento y confesión, ¿ya? Sus adeptos se les estaban yendo, había muy poca gente en las iglesias. Entonces, los predicadores, como un intento de presionar a las personas a convertirse, ¿sí? Dio como resultado la banca de arrepentidos, donde separaban a ciertas personas, la ponían en un cuarto aparte y las sentaban ahí, las tenían en ayuno y las tenían orando todo el tiempo, ¿no? La banca de arrepentidos, las tenían orando. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Aquí se dio una histeria colectiva, ¿ya? Aquí empezaron las personas a balbucear, empezaron a tirarse en el piso y fue todo un desorden total, ¿ya? Entonces, que ese es otro tema. Ahora, luego de eso, Charles G. Finney, ¿sí? Adopta esta práctica, la adopta, pero ¿qué es lo que hace? Le cambia el nombre por banca de los afligidos, ¿ya? La banca de los afligidos, donde él reemplazó esta práctica, ¿sí? La reemplazó y dejó de lado el bautismo. Y llegó a ser la piedra angular del plan de salvación para su congregación, ¿no? La oración del pecador. ¿Sí? Empieza a hacer la oración del pecador que reemplazó el bautismo. ¿Qué pasó luego? Luego este método lo adopta Dwight Moody, lo adopta, ¿sí? Pero modifica el sistema, ¿ya? Él elimina la presión de una respuesta pública que estaba adoptando Finney, ¿ya? La elimina. ¿Y qué es lo que hace? En vez de hacer pasar a muchas personas al frente, él invita a la gente a unirse a un cuarto aparte, donde que en este cuarto, ¿sí? Eh, le llamó cuarto de investigación porque había ciertas personas haciéndole preguntas, ¿no?
les hacía preguntas con el propósito de que estas personas de por sí solas quieran repetir una oración. Walt Moody empezó a hacer oraciones al final, ¿ya? Bueno, luego de esto tenemos a Reuben H. Torrey, ¿ya? Reuben H. Torrey, al final del siglo XIX, se expande la noción de orar para recibir a Cristo, ¿ya? Y él utiliza esta fraseología eh, que fue contundente en su momento: reciba a Cristo ahora mismo, aquí mismo, ¿no? Donde él decía que la salvación, ¿sí?, sea un acto público y transmitir esa idea de salvación instantánea, sin compromiso, ¿no? Es una salvación instantánea y sin compromiso, y además sin fundamento bíblico, ¿no? Entonces, esto evoluciona y este personaje, Billy Graham, que muchos conocemos, eh, ¿no?, a finales de 1940 se convirtió en el evangelista campeón por utilizar esta misma frase de la oración del pecador. Hacía un llamado a miles de personas, donde las personas eh, recibían a Cristo en su corazón y ya eran salvos. Entonces la mentalidad de comida rápida estaba ahí, de obtener la salvación ya así a lo rápido. Entonces él se convierte en el evangelista campeón porque atrae a muchas personas, ¿no? Entonces, ahí empezaron los famosos llamados al altar, y es donde que vemos en muchas iglesias hacer esto, ¿no? Los llamados al altar. Incluso en algunas iglesias los presionan, los empujan a que vayan adelante. Les dicen, repite esta oración, pero la cosa es bíblico eso, ¿no? Es bíblico realmente eso. Bien. Entonces, para apoyar esta idea, ¿sí?, o esta creencia, ellos recurren a Romanos 10:13, ¿no? En Romanos 10:13, que Romanos 10:13 dice lo siguiente: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí la pregunta: ¿cómo respondemos a esto? ¿Qué realmente es invocar al Señor? ¿Cómo damos esa respuesta nosotros? ¿Sí? Ahora podemos ver que tenemos que hacer un análisis primero, ¿ya? Vamos a hacer un análisis, porque no podemos decir que invocar al Señor, ¿no?, es correcto para ser salvo así a través de una oración. Los pecadores simplemente tienen que hacer una oración y profesar que son salvos y ya. O sea, no podemos confundir la invocación del Señor con la idea de decirle, Señor, sálvame. No, no, no podemos confundir, porque eso sería, son términos diferentes, ¿verdad? Son términos diferentes. Entonces, la clave para poder entender esta frase de invocar al Señor es reconocer primeramente qué es lo que implicaba, ¿sí? Y, y para eso vamos a analizar, sí, vamos a analizar, ¿no? Invocar al Señor es lo mismo que decir, Señor, te recibo en mi corazón. Debemos primero reconocer lo que implica invocar al Señor. Bien, primero aquí tenemos esto. Primero, invocar es más que hacer un simple requerimiento, ¿ya? A medida del siglo XX, a medida, a medida, a mediados, perdón, del siglo XX, mucha gente, ¿sí?, mucha gente tomaba esto de otra manera, invocar al Señor. Eh, Primero era apropiado mencionar que invocar al Señor era más que hacer un requerimiento, ¿sí? Era más bien un compromiso donde jóvenes invocaban a señoritas y se comprometían con la señorita, ¿ya?, con la jovencita, y hacían un requerimiento, ¿no? Me imagino de casarse, de estar con ellas para toda su vida, ¿no? Hacían un requerimiento. Ese era invocar, esa era la idea de invocar eh, a mediados del siglo XX. Esa era la idea. Ahora, segundo, existe un significado más profundo hablando bíblicamente del que se da en el español, ¿ya? Existe un significado más profundo. Cuando un individuo toma tiempo para estudiar de manera correcta las escrituras, y esta expresión en particular, invocar al Señor, llega a la conclusión que es exactamente eh, como algunas frases tienen un significado diferente, ¿verdad? En nuestro español moderno de invocar al Señor, pero en el idioma, ¿sí?, o en el lenguaje
bíblico, tiene otro trasfondo, ¿no? Es algo más profundo que solamente hacer una oración. Es algo más profundo. Y esto lo podemos ver y lo podemos estudiar aquí, en Hechos capítulo 25, 11. Hechos capítulo 25, 11 dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo, ¿sí? A César apelo. Entonces Pablo eh, estaba condenado, pero él quiso ir a César. Y utiliza esta misma palabra, ¿sí? Que es invocar, epikaloumai, ¿sí? Epikaloumai, que es apelar también, ¿no? Es la misma palabra, de la misma raíz que utiliza Pablo, donde en otras palabras está diciendo apelo a César, porque apelar significaba o involucraba lo que tiene que ver con sumisión delante de él. Ahora, no estoy diciendo que Pablo se iba a someter, iba a obedecer a César, no. Lo que estaba diciendo es que él eh, quería ir a César y, y para él poder ir necesitaba cumplir ciertos requisitos. Para presentarse ante César necesitaba cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? No era solamente un ir y hablar con él, no, había una serie de requisitos que se tenía que cumplir. Por ejemplo, qué ropa iba a vestir, cómo iba a ir, cómo se iba a presentar. Entonces, esto implica el invocar. Por eso decía César apelo, ¿no? Me someto a lo que digan con tal de ir y estar allá. En otras palabras, estaba diciendo eso, ¿no? Entonces, podemos ver que no fueron solamente eh, palabras así vacías, ¿no? Sino que invocar va mucho más que eso. Entonces, nosotros podemos entender lo siguiente. ¿Cómo invocar al Señor? Entonces, ya vimos que invocar no es lo mismo que hacer una oración, ¿sí? La pregunta es cómo invocar al Señor. ¿Cómo nosotros invocamos al Señor? Ahora, por ejemplo, aquí en Hechos 2.21, ¿sí? Hechos 2.21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Wow, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no? Eh, es por eso que nuestra responsabilidad, querido oyente, de escudriñar las Escrituras, ¿ya? No nos olvidemos que fue Pedro quien citó el libro de Joel, ¿ya? En aquel día del Pentecostés, donde dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo citó, ¿sí? Citó a Joel y dijo, y nos dijo cómo invocar, ¿verdad? Cómo invocar el nombre del Señor. Ahora, esto no significa, escucha, esto no significa que un no cristiano debía orar a Dios para recibir salvación. Este verso no nos dice eso. ¿Y cómo es que nosotros estamos seguros? Porque podemos ver la pregunta de los judíos. ¿Qué haremos? Si era simplemente hacer una oración, los judíos no hubieran preguntado qué haremos, ¿verdad? Los judíos no hubieran preguntado. Porque mire, en Hechos 2.38, mire después varios versículos más adelante, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? No, pero si acaso no les estaba diciendo en Hechos 2.21, hagan una oración para ser salvos. ¿No les estaba diciendo eso Pedro? No, no les estaba diciendo. Por eso es que la respuesta de los judíos, ¿verdad? En ese momento fue, ¿qué haremos? Porque ellos entendían que invocar al Señor no era una simple oración. Ellos entendían que eso cargaba algo más, ¿sí? Cargaba algo más. Entonces, eh, Pedro le responde nuevamente, ¿verdad? Pedro le responde nuevamente. La respuesta de Pedro fue contundente y le dio una explicación de lo que es invocar al Señor. Le da una explicación de lo que es invocar al Señor. Otras palabras, ya se lo dije, pero ahora se lo voy a explicar, ¿sí? Se lo voy a explicar. Ustedes pueden ser salvos, ¿sí? Invocando el nombre del Señor. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y les vuelvo a explicar. Y quiero que noten algo, queridos oyentes, hermanos, amigos que nos escuchan. Quiero que noten el paralelismo que hay en la explicación que da Pedro, ¿sí?
en la explicación que da Pedro. Miren, quiero que noten ahí el paralelismo, ¿sí? Quiero que noten aquí. Y pueden ver, y aquí ustedes lo pueden ver, aquí dice, ¿no? En Hechos 2:21, él dice, todo aquel, ¿sí?, que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso fue en su predicación. Cuando se compungieron de corazón los judíos, vieron que primero trató con su vida, con sus pecados, el Espíritu Santo en ellos, y por eso es que nace una pregunta sincera: ¿qué haremos? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Entonces la respuesta de Pedro en Hechos 2:38 nos da una mejor pauta y nos dice: cada uno de vosotros, miren, noten el paralelismo, cada uno de vosotros, ¿sí?, arrepentíos y bautícese, arrepentíos y bautícese. Miren, arrepentíos y bautícese en el nombre del Señor, aquí tenemos paralelismo, será salvo para perdón de pecado. Entonces la pregunta es: ¿qué realmente es invocar? ¿Qué realmente es invocar el nombre del Señor? ¿No? ¿Qué realmente implica invocar el nombre del Señor? ¿Sí? Ahí vemos que no solamente es hacer una oración, sino que tiene que ver, tiene que ver con arrepentimiento, ¿sí? Un arrepentimiento genuino. Invocar al nombre, el nombre del Señor es equivalente a obedecer o responder a su evangelio, a su llamado. Y fue lo que Pedro hizo en ese momento, donde aproximadamente 3,000 personas, ¿sí?, se arrepintieron de su pecado y fueron bautizados. Se arrepintieron y fueron bautizados. Entonces no podemos eh, tomar ese versículo y decir que invocar solamente es una oración. No, invocar tiene que ver con arrepentimiento, ¿sí? Un giro en mi vida, ¿sí? Un giro, un cambio de mentalidad, cambio de actitud, cambio de mi forma de ver hacia el pecado, y un compromiso que representa el bautismo, un compromiso real. Entonces yo no puedo decirle a la persona que porque esa persona ya oró, ya es salva. Tiene que verse en su vida, ¿sí?, un cambio, un giro de 180 grados, un compromiso con Jesús. Yo no puedo engañar a la persona y no puedo mentirle diciendo que ella es salva solamente por hacer la oración. Para que podamos ver frutos en la persona, tiene que haberse arrepentido, tiene que haberse bautizado, entonces tiene que ver todo eso. Entonces podemos decir y nos puede dar indicio de que esa persona es salva. ¿Sí? Pero yo no puedo hacer lo contrario y decirle que porque hizo una oración ya es salvo. No le mintamos así a la gente. Les estamos haciendo más que un bien, le estamos haciendo un daño, porque estamos haciendo simplista el evangelio. Bien, espero que esta parte haya quedado entendida. Entonces, continuamos, ¿no? Y este es otro versículo que muchos utilizan, ¿ya? Romanos 10:9, para apoyar esta postura de que hay que orar y ya son salvos, que dice, ¿no? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. ¿No? Y dicen algunos, no, aquí está aquí está, dice que nosotros tenemos que orar y pedir que Él sea, confesar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y ya somos salvos. Ah, pero tranquilo, estudiemos primero. La pregunta es, ¿a quién se dirige Pablo? ¿A quién realmente se está dirigiendo Pablo? ¿Será que se está dirigiendo a no creyentes? ¿A personas que no conocen el Evangelio? Veamos, sí, veamos. En Romanos 10:1, que estamos en el mismo capítulo, dice, note algo aquí, hermanos, hermanos, ¿sí? Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, desde el versículo 10 podemos ver que Pablo se está dirigiendo a hermanos, ya creyentes, ¿sí? A creyentes. Y tal vez aquí nace una interrogante, pero en Hechos 2 también dice hermano. Notemos la diferencia. En Hechos 2,
Pedro está diciéndole hermano, pero es porque tienen, ¿sí? La misma línea sanguínea, judíos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por eso. Pero aquí en este verso no es así, sino que se está refiriendo a personas ya creyentes, ¿no? Entonces, no es conveniente utilizar este versículo para evangelizar, porque este versículo está siendo utilizado para ya creyentes, ¿sí? Para ya personas que ya han creído en el Evangelio. Ahora, veamos, ¿qué pensaba acerca de la salvación? ¿Ya? ¿Qué es lo que Pablo estaba pensando acerca de la salvación? ¿Sí? Y mire lo que dice Romanos 1 del 1 al 3. Porque yo os digo, ¿no? Yo os doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sí? No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sí? No se han sujetado a la justicia de Dios. Y aquí es, por favor, Romanos 10, ¿ya? No es Romanos 1, es Romanos 10. Miren que esto yo lo grabo así al vivo, no es que estoy leyendo algo, sino que estoy con ustedes. Entonces Romanos 10, ¿ya? Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, no se han sujetado a la justicia de Dios, ¿sí? No se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces podemos ver que lo que Pablo pensaba acerca de la salvación, de la salvación, es que él hace un énfasis en que el hombre no quiere aceptar el regalo de Dios, su justicia. Sin embargo, él quiere su propia justicia, sus propias reglas, sus propios parámetros para la salvación y formar un Dios a su conveniencia. Entonces, moldearlo a sus necesidades más egoístas. Pero sin embargo, Dios quiere que lo obedezcamos y nos sometamos a Él y a su justicia. Entonces, la salvación, ¿sí? Tiene que ver con obediencia. Y no es que tú obedeces para ser salvo, sino que la obediencia refleja que tú eres salvo, ¿no? La obediencia refleja que tú eres salvo. Y Pablo les hace recuerdo de esto. Por eso le dice, hermanos, ¿no? Les está haciendo recuerdo a los judíos que la obediencia es lo que refleja que tú eres salvo. Entonces, los frutos son los que reflejan que tú eres salvo. Entonces, no podemos pensar en que una simple oración te va a hacer salvo. Bien, continuamos. En todo caso, ¿qué implica la palabra corazón? Ya en todo caso, veamos qué es lo que implica la palabra corazón en estos versículos. Podemos ver en Mateo 9:4, por tiempo usted lo puede leer en su Biblia, que la palabra corazón, ¿sí? Tiene que ver con mente, en Juan 16:22 con emociones y en Hechos 11:23 con voluntad. ¿Sí? Tenemos que ver eso. La palabra corazón encierra mente, emociones y voluntad. Entonces, Pablo no está hablándole a no creyentes, Pablo le está exhortando a creyentes a confesar a Jesús, es decir, a predicar a Jesús. ¿Sí? A predicar a Jesús. Y lo podemos ver en Romanos 10, del 11 al 17. Pues la Escritura dice, ¿no? Todo aquel que creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel que no han oído? ¿O cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como escrito está, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos recibieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Pablo está exhortando a no creyentes a que si realmente ellos son salvos, deben confesar a Jesús. Es decir, deben predicar a Jesús. Le está haciendo un reclamo, una exhortación a que ellos deben evangelizar. ¿Sí? Deben predicar el evangelio. Si realmente yo soy salvo, debo confesar, ¿no?
Nadie puede confesar a Jesús sin antes ser salvo. ¿Sí? Nadie puede hacerlo, nadie puede llamar al Señor si no es por el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de confesión pública del señorío de Cristo, es la evidencia de creer en el corazón. Si hay una genuina conversión, ¿verdad? Si hay una genuina conversión en nuestra vida, nuestro confesar de Jesús tiene que ser de manera pública, ¿verdad? Debemos predicar la palabra. Eso está haciendo Pablo, ¿no? Eso está queriendo enseñarles Pablo en este capítulo. No es que ellos no le está hablando a no creyentes. Espero haya quedado claro. Vamos con otro versículo que es muy utilizado también. Apocalipsis 3:20, ¿no? Un clásico. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Yo en muchos también partes o en muchos evangelismos he compartido este evangelio, ¿sí? Pero yo creo que debemos seguir aprendiendo y estamos aprendiendo. Y he utilizado este versículo para hacer un llamado a las personas que no son salvas. Pero la pregunta es, ¿realmente este versículo nos ayuda para eso? La pregunta es, ¿a quién se dirige Juan en Apocalipsis 3:20? Veamos. Apocalipsis 3:14, leemos versículo más arriba, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. ¿A quién se está dirigiendo? ¿Ah? A la iglesia en la Odisea. He aquí el amén y el testigo fiel y verdadero al principio de la creación de Dios dice esto, ¿no? A la iglesia en la Odisea. Se está dirigiendo a la iglesia en la Odisea. No se está dirigiendo a personas que no conocen el Evangelio, se está dirigiendo a personas que ya conocen, que son creyentes. ¿Sí? Hace un llamado, porque esta iglesia estaba metida en sus cosas y dejó a Jesús afuera. ¿Sí? Como muchas veces nosotros, ¿no? Estamos metidos en nuestras cosas, en la iglesia, trabajando una cosa, haciendo una cosa, evangelizando lo uno, lo otro, pero hemos descuidado nuestra comunión con Dios. A eso se refiere Apocalipsis 3:20. No se está refiriendo a que Él está tocando la puerta de cada no creyente para ver si le abren. No, no se está refiriendo a eso. ¿Sí? En todo caso, muchos pintan en utilizar este versículo y muchos lo hacen. Pero en todo caso, si quieren hacerlo, aunque no se lo recomiendo, ¿en qué deben hacer hincapié? ¿En qué deben hacer hincapié? Y ahí está Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El hincapié tiene que ser en el arrepentimiento, no en un llamado a que haga una oración o repita una oración. Usted tiene que hacer hincapié en el arrepentimiento. Usted tiene que decirle a la gente, necesita arrepentirse. Eso es. Ese es el llamado al arrepentimiento, ¿no? En eso tenemos que hacer hincapié y no en hacerles hacer una oración y no es más. ¿Sí? Al arrepentimiento. Bien, aquí podemos ver, en todo caso, ¿verdad? Que muchos insistan en utilizar este verso, eh, ¿qué implica realmente recibir? ¿No? Mira, Apocalipsis 3:20 y 21. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, ¿sí? Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono, ¿verdad? Ahí podemos ver que lo que implica, ¿sí? El poder recibirlo tiene que ver con comunión, ¿ya? No con hacer una oración, tiene que ver con comunión, cenaré con él y él conmigo, ya tiene que ver con comunión, y al que venciere con perseverancia, comunión y perseverancia, nada que ver con una oración. Por favor, entendamos, no es porque no seamos caprichosos, hagamos las cosas como están escritas en la palabra. Y miren lo que dice, si tanto queremos hablar sobre abrir el corazón, ¿por qué no mejor utilizar este otro versículo? Bueno, si usted tanto quiere hablar de aceptar a Jesús en tu corazón, utilicemos este otro versículo entonces. ¿Sí? Hechos 16, del 14 al 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura,
de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis jugado lo que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Miren lo que dice. Ella que estaba escuchando, estaba adorando a Dios. ¿Sí? Estaba adorando a Dios y obviamente estaba escuchando a lo que Pablo decía, porque estaba predicando incluso, y fue el Señor quien abrió el corazón. No es que muchas veces nosotros decimos, ábrele tu corazón al Señor. Somos incapaces de hacerlo. Es Dios quien abre nuestro corazón para que nosotros respondamos a ese llamado. La salvación tiene que ver con solo Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Dios abrió el corazón de Lidia, porque ella estaba adorando a Dios y estaba atenta a su palabra. ¿Sí? Y dice, y cuando fue bautizada, nos da a entender de que ella no estaba bautizada, no estaba comprometida con Dios. ¿Sí? Recién en ese momento fue que ella recibió salvación cuando el Señor abrió su corazón para que atendiera la palabra, lo que Pablo decía. ¿Sí? Primero Dios abre nuestro corazón para que nosotros entendamos la palabra, el evangelio. Y eso produce en nosotros un arrepentimiento que nos lleve al compromiso con Dios. Entonces no somos nosotros. He escuchado a muchas personas evangelizar y decir, he ganado más para Cristo. No has ganado nada. Porque no sabe si realmente esa persona se arrepintió. Y le andamos mintiendo, diciendo que ya es salvo. Analiza estos pasajes. No seamos caprichosos, analicemos estos pasajes y compartamos un evangelio genuino. Compartamos un evangelio genuino. Ahora, ya que hemos tocado estos versículos, ya se va destruyendo el argumento de solamente hacer una oración o de recibir a Jesús en tu corazón, que no es bíblico, por cierto. Vamos al verso más controversial tal vez, pero ya teniendo una idea general de que no es hacer una oración, vamos a estudiar este versículo que es Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Tal vez muchos van a decir, aquí está, necesitamos nosotros recibir a Jesús y orar en su nombre. No, alto, alto, alto. Vamos con calma, ¿no? Vamos con calma. Primero, debemos entender el contexto teológico de Juan. Sí, vamos a entender el contexto teológico de Juan. Dice, en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ya? A Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Esto nos da a entender, ¿sí?, del conocimiento y del sustento de Dios. ¿Sí? Yo no puedo ir a hablarle a una persona y decirle, repite una oración conmigo, ya sos salva, pero esa persona no tiene idea de quién es Dios. No tiene ni idea de quién es Dios. No tiene ni idea de qué es lo que hizo Dios por él. No entiende eso. Si yo no puedo hacer eso, necesitamos conocer a Dios, ¿sí?, para entender que Él es nuestro sustento. Y usted no puede dar a conocer a Dios en unas cuantas palabras. Usted tiene que predicar el evangelio verdadero, ¿sí? En Juan 6:53 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53, que implica compromiso. Entonces, el contexto teológico de Juan, de todo el libro de Juan, se inclina en el conocimiento de Dios, en entender que Él es nuestro sustento y en el compromiso que yo debo tener. Así que yo no puedo pretender que este versículo, bueno, es aceptarlo y ya. No, no puedo hacer eso. Estaría cometiendo un gravísimo error. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué exactamente es recibir?
¿De quién se habla? ¿Sí? ¿De quién se habla? ¿No? Mire, en Mateo 3 dice, vamos a ver de quién se habla aquí, ¿no? ¿De qué es de qué exactamente tenemos que recibir? Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 3:2, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? ¿De quién se está hablando aquí? En Mateo 3:2 se está hablando de Jesús. Mateo 4:17, ¿de quién está hablando Jesús? Porque él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está hablando del reino del cielo de él mismo, ¿verdad? ¿Qué más? Lucas 17:20-21. Preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:20-21. ¿De quién se está hablando? De Jesús. ¿Sí? Pero, ¿qué exactamente es recibir? ¿Qué implica recibir? Miren este otro versículo más, Hechos 1:3. A quienes también después de haber parecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios otra vez. Jesús hablando del reino de Dios. De su segunda venida está hablando, ¿no? Que él consigo trae un reino. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de Jesús, y cuando hablamos de Jesús, hablamos del reino de Dios. ¿Sí? Estamos hablando del reino de Dios. Ahora, ¿qué exactamente debemos recibir? ¿Qué es lo que realmente debemos recibir? Marco 10, el 13 al 15. Y le presentan niños para que los tocase. Los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndole Jesús se indignó y le dijo, deja que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué implica recibir? Implica fe y la obediencia. ¿Sí? Fe y la obediencia. Eso implica recibir. Yo no tengo que hacerlo con una oración. Yo no tengo que hacerlo con una oración. El que yo haya recibido a Jesús se va a evidenciar, pero recibirlo no por una oración, sino que se va a evidenciar en mi vida con frutos, se va a evidenciar en mi vida, ¿sí? Con cambios en mi vida. Entonces yo puedo decir que esa persona realmente recibió a Jesús, pero no por una oración. No porque yo le diga, repite esta oración conmigo. Porque si leemos más abajitos en Juan, ¿sí? En Juan 1:12, si leemos más abajito, si ustedes lo buscan en su Biblia, en el 13, dice, eh, en Juan capítulo 1, ¿sí? Verso 13 dice, vamos a leer desde el 12 para que entendamos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Entonces, no depende de nosotros, ¿ya? El ser, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no por un nacimiento, no porque usted haya nacido y ya está en esta tierra, usted es hijo de Dios, no por voluntad de carne, no por al que alguien te lo diga, ni de voluntad de varón, ni porque alguien te diga ya soy hijo de Dios, o porque tú eres ya, te consideres hijo de Dios por hacer una oración. No, eso no es de nosotros, eso no proviene de nosotros, eso le compete a Dios, ¿sí? Eso le compete a Dios. Entonces, recibir tiene que ver con, que implica, mejor dicho, fe y obediencia. Tú crees al Evangelio y le obedeces, esa es una evidencia de que tú realmente has recibido a Jesús en tu vida, no en tus labios. En tu vida, no en tus labios. Bien, continuemos. Este versículo, Romanos 10:13. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no? No define precisamente qué significa invocar el nombre del Señor, pero indica que no cristianos pueden invocar, indican que no cristianos no pueden invocar,
sino hasta que hayan oído la palabra de Dios y le hayan creído. Entonces ya hemos estudiado lo que es invocar, hemos visto un sinnúmero de versículos, esto no tiene que ver con una oración, ¿ya? Esto no tiene que ver con una oración. Y lo vimos en Romanos 10:14, ¿no? ¿Cómo pues van a invocar si no han creído? Primero la persona necesita creer, ¿sí? La persona necesita, primero que nada, creer, ¿ya? Necesita creer. Para invocar, tuve que haber creído. Y para creer, me tuvieron que haber predicado, y no al revés. No es que reciba a Jesús y ya creíste. No, 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 no. Primero tengo que creer. Hay mucha gente que hace esa oración y no cree en nada. Está repitiendo la oración para que usted se vaya de una vez. Y sin embargo, les hacen hacer y contento. Y sí, recibió, ya es salvo, ¿no? No es así. Entonces, por eso es que necesariamente estudiar la palabra de Dios, ¿no? Estudiar la palabra del Señor. Invocar al Señor para recibir salvación. Aquí vamos a ver lo que es invocar. Invocar al Señor para recibir salvación es evidente al obedecer el Evangelio, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y eso es lo que se vivió en Hechos capítulo 2, donde 3.000 personas, ¿sí?, hicieron lo mismo ese día al arrepentirse de sus pecados y al bautizarse. Arrepentirse tiene que ver con tomar una dirección distinta a lo que se venía tomando. Tiene que haber un arrepentimiento en las personas. Y ese arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. Y el dar el Espíritu Santo a la persona le compete a Dios. Muchos he escuchado decir, ¿cuándo viene el Espíritu Santo a tu vida? Cuando recibí a Jesús. No, eso le compete a Dios. Que estaremos tocando ese tema en otro video. Entonces, arrepentirse tiene que ver con tomar una dirección distinta. Cuando el arrepentimiento realmente viene a tu vida, tú ya no quieres el pecado y estás tomando otra dirección distinta. No coqueteas con el pecado. Bautismo significa compromiso. En Romanos 6 podemos ver todo eso, que habla de un compromiso. Invocar al Señor incluye obediencia al Evangelio, adoración a Dios y un servicio fiel. Quiero dejar en claro con esto, queridos oyentes, eh, no le mintamos a la gente. Hay muchas personas que hacen esa oración, e incluso hay personas sinceras que hacen esa oración, ¿sí? Pero cuando nosotros le decimos, haz esta oración y vas a ser salvo, estamos, estamos causándoles un daño, porque la persona va a decir, bueno, ya yo hice esta oración, entonces ya Dios me perdonó y soy salvo. Y va a confiar más en su sincera oración que en Dios, que en Jesús. Cuando la salvación no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que hizo Cristo en la cruz, el sacrificio que hizo, el que pagó por nuestros pecados. Eso, eso debemos creerlo en fe. No cometamos el error de decirle a la gente, usted ya es salva. No, no lo cometamos. Prediquemos la palabra. Eso sí nos compete, predicar la palabra. Hablemos, prediquemos. Y que sea la misma palabra que empiece a traer transformación en la vida de la persona y oremos para que Dios pueda abrir el corazón de esa persona y que esa persona pueda recibir la palabra y pueda ella arrepentirse de sus pecados. Y al arrepentirse de sus pecados, se los confiese a Dios y tome un compromiso. Y vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que esa persona va a dar fruto. Es por eso que yo, particularmente ahora, ya no llamo a cualquier persona hermano. Tengo que ver los frutos en esa persona para llamarle hermano. Ya no mintamos más. Y aunque tal vez eh, usted lo hacía de manera sincera, hacer recibir a Jesús, pero ahora ya no. Y usted ya es consciente. ¿Qué tengo que hacer entonces? Predicarle la palabra. Predique la palabra. Solo predique la palabra.
Y cuando la persona realmente sea tocada por Dios, que le abra el corazón, que haya recibido la palabra de una manera genuina y de ella nazca, ¿qué haremos? ¿Qué hago para ser salvo? Entonces usted necesita arrepentirte de tu pecado. Confiésaselos a Dios y deja que esa persona hable con Dios. No lo hagamos nosotros. Que esa persona hable con Dios. Que esa persona empiece a hablar con Dios. Muchas veces nosotros que nos interponemos y no dejamos que Dios actúe. La verdadera evidencia de la justificación por fe es la obra continua de la santificación a través del Espíritu Santo. Si realmente yo puedo evidenciar que una persona es justificada por la fe, es porque hay un proceso de santificación, es decir, frutos en su vida. Mientras no lo voy a poder saber. ¿Sí? No lo voy a poder saber. Si realmente eres salvo, no solo lo digas, también demuéstralo. Lo mismo con las personas. Una cosa es el decisionismo y otra cosa es el evangelismo. Creemos muchas veces que por tomar una decisión ya somos salvos. No, no es así. Eso no es el evangelio. No hagamos creer a la gente lo que no es correcto. Hablemosle, prediquémosle y dejemos que el Espíritu Santo lo haga todo. Dios te bendiga, querido hermano, ¿sí? Amigo que me estás oyendo, oyentes, algunas personas que nos están también preguntando por las redes sociales. eh, Estamos para responder. Si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta respecto a este tema, háganla la pregunta. Estamos prestos para responder. Y yo quiero que usted sea una persona bíblica. Estudie la palabra, ore, predique la palabra y deje que el Espíritu Santo haga lo demás. ¿Sí? Deje que Él haga lo demás. Esto ha sido Hechos 17:11. Yo me despido. Hasta otra ocasión. Dios me los bendiga. ¿Sí? Oro por su vida para que usted sea una persona bíblica. Bendiciones.